Hola, Abraham, buenas tardes. Hola a todos. Somos Ana Arteaga, Carlos García, otra vez de Arteaga Lier Arquitectos. Les queremos enseñar esta casa que tiene 7 metros de frente por 20 de fondo. Tenemos una orientación sur-norte, o sea, esta fachada es sur. Entonces, Excelente. Buenos días a todos, jóvenes. Arquitectos, antes que nada, ¿dónde nos encontramos? Estamos en Ciudad Maderas, León. Bueno, aunque realmente pertenece a Lagos de Moreno, Ok. pero estamos más cerca de la zona León. Ya, excelente, excelente. No, Pues pues adelante, bienvenidos, adelante. jóvenes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a compartirla. Al contrario. Encantados de estar acá. Al Platícanos un poco del terreno, el lote, las condiciones. fíjate, este es un fraccionamiento que hicieron hace ya como 10 años. Se compró el terreno casi cuando no había nada, o sea, en papel. Y pues realmente es un complejo enorme y tienen en muchos lugares de la República. Entonces, ahorita apenas está empezando a venirse la gente para acá. O sea, el desarrollo de la ciudad viene para acá, toda la zona norte de León es en esta zona. Pero aquí todavía les falta, pues, o sea, ya empezarse a poblar, ¿no? Pero la verdad, para vivir esto es una chulada. Muy tranquilo, ¿verdad? No, No se escucha nada, ahora sí que nada. nada. Ya estás a 2 minutos de la carretera a León, a 5 minutos de León. Entonces, la verdad se vive muy a gusto, está como en el campo, Ujú. pero sin tener, pues ya todo, con todo urbanizado, servicios ocultos, todos los servicios los tienes ya aquí. Excelente, pues vamos a conocerla. Pásale. ¿Qué restricciones tenía el terreno, el lote? Mira, las que te ponen en estos terrenos es 1 metro al frente, que por eso van a ver la grava, Ok. y en la parte de atrás tienes 2 metros, como Oh. para generar esta zona de ventilación e iluminación entre casas y que no tenga. Que está bueno porque te permite construir bastante, ¿verdad? Te echan toda la cochera. Te exigen que te eches la cochera. Entonces, una de las estrategias, aquí tuvimos que jugarle un poquito. Ellos piden forzosamente una teja inclinada hacia el frente de la calle, pero nosotros metimos la propuesta a ver si pegaba, y sí pegó, para que en lugar de tener una cochera y una losa que no íbamos a servir, no nos iba a servir más que para acumular metros, Ajá. se pudiera vivir el espacio allá arriba. Se vuelve una terraza. Se vuelve una terraza y entonces nuestro atardecer que nos pega acá, pues en las tardes se ve padrísimo en esta terraza. Y el amanecer que nos queda de este lado se ve padrísimo en la otra terraza, que ahorita van a ver. Excelente. Oye, y la forma es por el fraccionamiento, o sea, era de No. techos inclinados. No, O sea, una de las cosas que exige el fraccionamiento es que tengas techos inclinados en algún punto. Pero te los pide que sea hacia el frente. Nosotros jugamos un poquito ahí como los abogados a jugar con lo que piden, pero no necesariamente con lo que Literal. tan literal. Entonces, esta forma, nosotros teníamos las ganas de hacer un poquito una cosa distinta, ahorita la van a ver, pero esta forma nos permite ganar mucha altura sin tener que hacer precisamente esta doble altura que de repente es hasta engorrosa, ¿no? Cambiar focos, hacer todo es Claro. más complicado. Por temas de presupuesto también es más eficiente porque tú haces tus muros a una altura normal de 2.40, pero al momento de hacer tus losas inclinadas, pues te ganas hasta 4 metros. Entonces la sensación espacial es totalmente distinta. Está bueno eso, ¿eh? No lo había pensado así. Tus muros son iguales, lo único es la cimbra, ¿verdad? De la losa, que tienes No. que hacer un poquito más alta. Platicamos, tiene también su maña. Fíjate, toda la casa tiene 2.40 de altura. ¿Por Ajá. qué? Por la modulación. Ahorita vas a ver el tema. Todo lo modulamos para que pudiéramos con hojas de melamina hacer muros, hacer puertas, hacer todo sin cerramientos. Y entonces todo se trabajó así. En la parte de arriba también tenemos los muros a 2.40. Pero estos marcos de viga ahí son realmente nuestra estructura. Tenemos arriba multitecho. Entonces son 3 marcos de viga ahí con sus No hay nalgueras. cimbra. No hay No. cimbra. Excelente. O sea, arriba no colamos. Nada más está colado aquí con vigueta y bovedilla la planta baja. Y toda la parte de arriba es este techo de multitecho con su plafón de tabla roca. Excelente. Y nada más en la zona de acá, de la entrada, sí tenemos una losa muy pequeña de vigueta y bovedilla. Muy bien. Platícanos entra. un poco de los acabados. ¿Qué textura estamos viendo? mira, nos piden también que tengamos como colores neutros y acabados naturales. Últimamente todo el mundo nos ha gustado como la textura que tiene o el tono que toma el chucum del sur del país. Entonces decidimos traer el material y probarlo. De hecho, digo, a lo mejor ahorita está muy seco y no se aprecia,
pero por ejemplo, cuando llueve, lo que es toda la jardinera toma un color como beige, Mármol. así, y como mojado, justo donde está el muro del número. Entonces, esa textura que toma hace que la casa cuando llueve y se humecte, digamos, por así decirlo, Ajá. toma otros contrastes de color. Qué bonito. Ahorita la podemos ver como muy blanquita, muy beige, pero cuando se moja, cuando yo riego, Ajá. se aprecia todos los colores del cambio de esa textura de material. Excelente. Está muy bonito, ¿eh? Me gustó porque además es muy pulido. ¿Y qué tan complicado es hacerlo aquí en León? Muy. Mira, la verdad sí cuesta un poco de trabajo porque se seca muy rápido. Tenemos un clima Muy seco. árido. Ajá. Entonces, realmente, pues volvemos a lo mismo. Es material que se usa mucho en el sur del país, que es totalmente húmedo. Sin embargo, logramos, con una resina, lograr aplicarlo. Entonces, solo cuando lo mojamos, apreciamos perfectamente que es el chucum. No, desafortunadamente. Digamos, y el acabado exterior usamos estuco, pero sin pintura, solo con sellador, no está pintado. Ok. Entonces también volvemos al mismo, llueve y toma otras texturas de colores. Entonces lo que buscamos es que cada vez que tenga un cierto clima, puedas apreciar diferentes texturas y tonalidades de tu casa. Súper agradable. Oigan, y platíquenme la estrategia de los medios niveles. ¿Cómo nace eso? A ver, ¿cuál es la idea? Y de hecho por eso nos quisimos nosotros venir a vivir aquí, para poder hacer este experimento, ¿no? Por lo general, es muy común que hagan las recámaras abajo en terrenos que tienen pendiente. Pero en este caso, en un terreno tan chiquito y todo, creo que se logra acomodar muy bien la estrategia. Esta idea de entrar a este medio nivel te vestibula. Entonces tú tienes el área social totalmente separada del área privada. Y la ventaja que tienes aquí, por ejemplo, es que las recámaras empiezan a ser muy frescas. O sea, las recámaras están abajo. Las recámaras están abajo. O sea, esa puerta nos lleva a la recámara. Sí. Ok. Ahorita les enseñamos. En teoría esto vestibula. Entonces, por ejemplo, si gustas, si yo llego y te abro la puerta, te digo, pasa, sube. Ok. O sea, Ah, está bueno. O sea, yo decido si subo o bajo. o va. Exactamente. Órale. No, pues vamos a subir. Adelante, por favor. Oh, está muy bonito. Y esta es la vista que tienes cuando subes a tu casa. Es un super espacio de altura y media. Exacto. Teniendo encantó. las recámaras arriba no hubiéramos podido lograr. Claro. Ah, está buenísimo. ¿Qué altura logramos en la parte más alta? 410. Sí, 410, 420. Ah, está buenísimo. Entonces todo el espacio es abierto y se siente muy amplio, ¿verdad? O sea, porque prácticamente no hay muros en este nivel. Exactamente. Los evitamos, entonces la estructura hizo que fuera más ligera. Porque como te comentábamos al inicio, tenemos 3 marcos de acero. De hecho, lo ves en la fachada y en esta fachada. Y uno está al centro, de hecho, donde termina esta viga ahí. Ok. Ah, claro, hay otra columna ahí. Sí, exacto. Que son todos los muros que necesitas. O sea, Este muro de acá también Esa carga. está. Esa. O sea, armaron toda la estructura de acero primero. Con una grúa trajimos, o sea, armamos aquí abajo, con una grúa se montaron, se pusieron algunos largueros y sobre ese se empezó a poner el multitecho. En las orillas tiene unas canaletas que recogen el agua pluvial, la van a calles, a sus registros y luego a calle. Acá pues ya hay bajadas pluviales para esta zona, para esta losa plana, Ajá. pero todo se hizo rapidísimo porque pues ya los armamos en piso y los subimos con una grúa. Qué genial. ¿Y los costos qué tal? Fíjate que esta casa estuvo como alrededor de 14,000 pesos metro cuadrado. Muy bueno, ya terminado. Sí, ya terminado. Carpintería y todo. Todo. Ahorita le vas a notar y los detalles que al arquitecto le encanta meter. Porque Sí, me puse creativo. Ahorita a lo mejor no se va a apreciar por la hora, ¿no? Pero todos los soclos de los terrazas. Ah, tira de LED. Iluminación directa. Entonces en la noche apagas ciertas luces y pues tienes otra experiencia, ¿no? Claro. Oye, interesante esto, nunca lo había visto. ¿No? En la estructura le pusieron lona. ¿Qué es? Bueno, te platico un poquito también este tema. Nos sobró viga. O sea, cuando hicimos esto, Ajá. nos sobró un pedazo de viga. De hecho, son 2 vigas que se unieron. Y pues ya sabes que el herrero me decía que se la llevaba al kilo. Le dije, oye, ¿nos alcanzas de aquí para acá? Sí. ¿Te animas a unirlas? Sí. Le hablé a Ana y le dije, ¿sabes qué? Vamos a techar parte de la terraza. ¿Estás loco? ¿Cómo crees? No, se va a ver horrible.
Y la estrategia fue seguir la misma viga al mismo nivel para que se vea que entra a la casa y se convierte en esta, Claro, que esté integrado. que esté totalmente integrado. Ujú. Digo, Ahora- fue un extra de la... No estaba planeado, entonces no tenemos refuerzos en ese muro, o sea, realmente fue un tema, esa celosía toda está cargando de alguna forma Así. para repartirle el peso a... Que no es Algo. mucho peso realmente, es más No, que nada es esa viga, yo creo, ¿verdad? Es la viga, pero se como no conoce estaba mismo. absolutamente nada planeado, Ajá. pues decidimos dividirlo en más área para que no tuviéramos ahí grietas ni nada, y por eso decidimos ponerle nada más una lona arriba, es una malla sombra. Pero se siente muy bien, ¿eh? Baja mucho la temperatura. Sí, Sí. No ahorita me- porque en la posición que estamos nos pega mucho, pero por ejemplo aquí en la tarde es una chulada. Ah, sí. Y le dejamos esto porque en la tarde todo el Todo el atardecer ata- se ve padrísimo acá. Excelente, no, está muy bien. Y me llama mucho la atención porque al subir la sala comedor pues vamos a decir, a la planta alta, se quedan sin jardín. Pero ustedes generan esto, ¿verdad? Este espacio, ¿no? Exactamente. Como muy lúdico, también con esa malla, red. Aquí te puedes acostar, esta es una hamacota. Es una macota. Entonces, A el ver. proyecto original tenía aquí su barandal. Y luego cuando hicimos el hotel, dijimos, bueno, ¿y por qué no le ganamos más a la terraza? Cuidado. Mira, Entonces aquí, digo, de repente se vienen mis hijos, nos quedamos en la tarde aquí platicando, tomando una copa de vino y tenemos pues esto. Entonces, normalmente no lo tienes en una casa porque todo está abajo Claro. y no lo disfrutas. Entonces aquí buscamos que la casa no se encerrara, sino que se abriera y disfrutaras lo que tienes alrededor. Está buenísimo. otra cosa que pasa, mira, si tú te fijas en el estereotipo normal de las casas, las recámaras están arriba y entonces la mejor vista, por lo general, se la dan a las recámaras. Aquí teníamos la vista de estos cerros, digo, ahorita nos están empezando a construir, ¿no? Pero teníamos toda esta zona que está padrísima y que por lo general lo tienen las recámaras. Y por lo general las recámaras, todas tienen cortinas, está cerrado Claro. por temas de privacidad. Entonces, aquí puedes tener tus recámaras sin una sola cortina si quisieras. O sea, el control aquí son por control de luz, no por control por de privacidad. Ajá. Y ahora, si quieres, asómate aquí para que veas lo que hubiéramos tenido de jardín si hubiéramos No. tenido, Ah, claro. Son los 2 metros. son los 2 metros, que ahora se los regalas a una recámara. Súper a gusto. Su hamaquita, sí, no, está perfecto. Entonces, tu muro perimetral te da toda la privacidad del mundo. Esto se siente mucho más grande porque ya no tienes tu muro perimetral de 2 Ujú. metros tapándote las visuales. Sí, y es una zona donde no requieres tanta privacidad, pues. Por eso las persianas van a estar arriba mucho tiempo. Realmente aquí no pusimos, pero si alguien quiere ponerlo, tienen los Ven. refuerzos para... Vamos Para a enseñarles otro espacio que pensamos para nuestros hijos. Esta cajita van a decir que qué rara está, pero ahorita van a ver por qué. Este espacio, digo, yo soy de que la familia tiene que estar conviviendo. Entonces, buscamos un espacio teniendo altura y media, donde ellos pudieran pues, Claro. estar jugando o algo así, o tener sus Están áreas invitados, ellos están con sus amiguitos aquí, estamos como todos en la chorcha. Y no tienes bronca. Y aparte, como pusimos esa cosa, Ya lo teníamos. ya no tenía subida a la azotea. Necesitas subir a la azotea. Ok. Entonces hizo esa exclusita, Plus. esa exclusita que te lleva a todo el tema de la azotea sin estarte matando. Te tomas tu escalerita. Está buenísimo, ¿eh? Y miren, no chocas. ¿No? Y no te caes. Nunca te No, has tiene un caído. mueblecito, si quieres ahorita te subes. Ah, ok. Ah, ya vi, como que tiene doble altura. Y entonces, ¿y aquí abajo qué es? ¿El baño? Esta es nuestra sala de televisión. Ah, Entonces, Tú abres aquí. Digo, perdón, el tiradero. porque obviamente todos estamos aquí está el Nintendo, aquí es el momento del family. qué Que ya padre. no tenemos una sala formal. La verdad es que cada vez en este nivel lo necesitamos menos, ¿no? Tratamos de pasar el tiempo en familia. Entonces buscamos tener como todo un centro de entretenimiento, pero que a su vez si yo tengo más visita que no quiero que estén aquí, solo que estén a la puerta. Si nadie quiere jugar FIFA, Exacto. Si no quieres tener a los espíritus jugando FIFA, le cierras ahí y no dice que tienes la tele. Otra cosa que ayuda mucho aquí es, ¿quieres unas palomitas? Ahí están. y no, aquí ¿Quieres está papas? padrísimo. Aquí estás. Ujú. Tenemos, digo, ahorita no se va a notar, pero aquí arriba de la El viga comedor está padrísimo el color. La hicimos nosotros porque quería hacer una mesa de ping-pong, entonces la escalamos. es una hoja de melamina, literal, que ya descontinuaron ese tono. Es Sí. una hoja de melamina. Le compramos unas patas en Ikea y lo mandamos a hacer. Y es
es una mesita de ping pong a escala, o sea, no es la medida real, Pero la pero la escalamos. escalamos para que tenemos por ahí una red, entonces tú la pones aquí y acá. Y se- Nos falta ponerle con la cinta la rayita de aquí. Pero te puedes poner a jugar ping pong aquí, padrísimo. Claro. Tienes espacio. No, pues aquí se la cotorrean todos. Sí. Muy bien. Este puff, digo, lo habíamos puesto porque aquí está muy padre la luz en la mañana como para leer y para eso, tienes tus libritos. Ujú. Pero Está mis súper perros se padre. apropiaron de él y los niños. Entonces se convierte en otro pedacito de... Si tienes más gente aquí, la gente puede estar también ahí. Claro, claro, claro. Y la cocina se siente súper práctica, ¿verdad? O sea, se ve compacta, pero suficiente. Realmente tiene muy buen espacio. A ver, ¿qué tenemos? El refrigerador. Refrigerador. Ah, Tienes un área para vinos, Vinos. la señora. Me encanta, a mí me encanta cocinar, entonces yo sí, así le pedí como ciertas cosas. Digo, hay cosas que digo, ¿en serio, Ana? Yo, sí. Mi refrigerador, una cava, mi librero para mis recetarios, mi cava de vinos, obviamente no puede faltar. Toda la parte de almacenaje. Y algo que nosotros siempre buscamos a la hora de que nosotros diseñamos nuestras propias cocinas, no las mandamos a hacer. Entonces buscamos que los elementos no choquen entre sí. No haya tanto embarre. Entonces, y esconder el fregadero de los trastes. El escurridor. súper bien. Entonces aquí lavo mis trastes y los escondo. Entonces ya no tengo mi Si tiradero. tú estás aquí, no ves todo el tiradero de los trastes. Claro. Entonces aquí nomás ves la tarja, pero pues aquí tienes tu escurridor. Que por lo general lo ponen aquí en medio y se ve. Todos así. Sí, cómo no. Y lo que me gusta es que lo lograron escondiendo el refrigerador, ¿verdad? En el mismo cubo. Pero normalmente el refri necesita 80 centímetros de profundidad, o sea, para que no quede como medio refri afuera. Entonces, nuestras barras tienen 60, y entonces lo que hicimos, esos 20 centímetros, los sacamos con este elemento completo y ya hacemos que este parezca un mueble completo y luego traemos nuestro almacén y lo rompemos con esta entrepañera Ajá. que me sirve para ahí, ahí un poco mis lápices, los detalles que voy guardando que necesito. Es una idea genial, ¿eh? Hemos visto ideas buenas en este canal y esta es una de ellas, jóvenes. Yo creo que hay varios ya lo están guardando el video porque tiene es que es muy, muy creativo. Y me encanta cómo todo se empotra, ¿verdad? Se siente la casa como una casa, pues un poquito europea en el sentido de que los muebles empotrados en los muros. Era esa idea. Ahora, este mueble también, como dices, es una cocina chiquita, entonces necesitamos guardar. Entonces, toda esta parte del frente, pues Right. tienes puertas y cajones para guardar todo lo que necesites. Claro, El bote de basura lo escondemos aquí. excelente. Tenemos extraíbles en todas las esquinas, o sea que siempre son difíciles de aprovechar. Fuimos poniéndolas para también darle un poquito más de cuerpo a los muebles. Jugamos con estos tonos de melamina, unas grises, otras... Todo es Eso es melamina. adentro. Esto es adentro, sí. Acá arriba tienes más. O sea, tienes Así de- toda la zona para guardar de todo. Y luego, pues aquí todo el mundo creería que lo único que tenemos de la cena es esto. Y ahí es en donde empieza a jugar esta cosa. Ah, ok. Mira, si tú entras aquí, Qué bueno. esta estructura son PTRs y arriba le pusimos la misma melamina como si fuera el suelo. Ok. Y arriba de ese tiene un piso como el del hotel, o sea, es un piso de vinil. Ujú. Que arriba tú no te enteras qué es esto, entonces es un piso tal cual. Ok. Y esta estructura pues aguanta perfectamente el peso de todo esto, ¿no? Entonces tú tienes aquí toda la zona de... Ah, buenas bisagras Bloom que se abren 180 grados. Sí. Sí. Sí, Esta son no, Bloom, pero ¿verdad? Sí. Y bueno, todos creeríamos que dónde está el baño. Acá tienes Claro. tu baño y entonces ya no sientes que estás saliendo a la sala, ¿no? Que todo el mundo te ve. Ah, está buenísimo. Y además bien ventilado e iluminado. Y otro tema, está insonorizado. ¿Ah, sí? Sí, o sea, los muros tienen esta esponja como de estudio de grabación, de la que Ajá. parece casca de huevo. Entonces, literalmente tú puedes aquí echarte tu orquesta y acá afuera no se enteran. Genial, ¿eh? De mucha ayuda para muchos de nosotros. Y si Muy te bien. tardas, pues podrías salir con el pretexto de que estaba buscando una lata y no la Sí, encontraba. No encontraba los frutilupis. No encontraba Sí, los sí, sí. frutilupis y no pasa nada y aquí nadie se enteró. Ah, está genial, ¿eh? ¿Y cuánto mide la caja? Esta caja es de 1.40 1.40. Ujú. estos son de 50, como 4 metros.
350. Buenísima. Y de aquel lado generan la otra terraza, que eso se me hace muy bueno, porque tienes de lado a lado jardines, ¿verdad? Para donde voltees tienes Aunque jardines. estés en planta alta. Esa Aunque es una muy buena idea. no tenemos jardín. Entonces, ¿cuál era la opción? Generas acá tu jardín. Casi, casi estás ahí con el pot, ¿no? Sí. Tienes este pisito, este también tiene su maña. Ah, Por lo general, las recámaras que ventilan hacia las cocheras quedan muy oscuras porque no tienen de dónde entre luz. Entonces, con este tragaluz, que aparte es este vidrio templado, ujú. dejas que en las mañanas esta recámara reciba su rayo de sol. Qué buena. Entonces, te amplía el espacio. O sea, estábamos aquí entre poner un barandal y dejar el hueco, Ajá. o pensarle cómo hacerle, ¿no? Entonces, decidimos que esta era una buena Muy buena solución. solución. Un poquito más de limpieza. A veces no se logra toda, pero la verdad es que espacialmente le ayuda mucho. Y el mismo detallito de los oclos. Estos oclos, ¿no crees que fue por cosa mía? Como quedaban botados, Ajá. porque era mucha bronca hacerlo en exterior ya con el remetimiento, porque pues queda muy, muy delgadita la esta, quedaban botados. Entonces, para que no se viera el chaflancito de siempre, dijimos, bueno, pues vamos a ponerle la luz y así iluminamos toda esta zona. Súper bien. La lleva por todo alrededor de la jardinera. ¿Y esa jardinera cómo tiene su desagüe? Aquí. Ya. Son macetas. Ah, qué bueno. Macetas Macetas de fibra de independientes. vidrio. Exacto. Y acá Digo, tiene tienen desagüe, tiene un pequeño desagüe por allá, pero Pero ya no tienes humedad en el muro. toda la exactamente. humedad se la queda la maceta. Genial, ¿eh? Y entonces ya te quitas mucho tema de De la más- piel, de que ya se está pasando toda la humedad, ya está descarapelando porque la maceta mantiene todo. No, y luego el mantenimiento, porque cuando tienes la tierra en la jardinera, sácala. Exacto. No, es una estructurita de Duroc. Se le puso el chucum. Quedó perfecto, ¿eh? Muy, muy agradable este espacio. Este es sur. Este sur. Entonces Ajá. por eso decidimos cerrar la mitad y abrir esta. Ah, ya, ya, Pero ya. hay meses que sí hubiera sido muy bueno cerrarle un poquito más. Por Ujú. eso estamos poniendo ahora el olivo a ver si se empieza Que a le haga un ayudar. poquito de sombra. Porque aquí no tiene ni cortinas, ¿verdad? No, ¿Para qué? Ajá. No Lo que necesita. quieres ver qué hay. Sí, sí, sí. En la mañana que subo a preparar mi café, me toca ver el amanecer ahí en la cocina. Me lo estoy preparando el amanecer. En la tarde me subo y aquí tengo todo el atardecer. Qué bonito. No, pues es como si viviéramos en el campo. ve. Súper agradable. Y no estás tan lejos de la ciudad. Al final del día, 10 minutos al súper más cercano. Ok, bastante En bien. la tiendita 5 minutos. O sea, la verdad es que bien, bien a gusto. Los niños se pueden salir a andar en bici, solos. Ahorita salieron con los perros solos. Buenísimo. Y en la Asomarte planta, aquí arriba. a ver, sí, cómo no. Y Esta escalera está firme. Sí. los juguetes de los niños. Ah, pues es un tapanquito muy bueno. Ahí está. Perfecto. Todo el desorden de los niños lo tienes ahí arriba. No, pues la pasan muy bien ahí arriba. Ok, y en la planta baja entonces son 3 habitaciones. Sí. 3 habitaciones, 2 baños. Entonces, a ver, entendiendo bien, son 7 metros de ancho. Ustedes quitan 2 aquí, ¿verdad? Para las escaleras. Justo. Entonces quedan más o menos como 480. Súper buena distribución. Y aquí te recibe la barra cuando subes, pero no la sientes mal. Tienes un muy buen distribuidor ahí para conectarte con todo lo demás. Excelente, jóvenes. ¿Me recuerdan cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Mira, si tomamos en cuenta el tapanco, Ujú. debe estar alrededor de los 190 más o menos. 90. Más o Ok. menos. Tomando en cuenta como si esto fuera una losa, ¿no? Ujú. Si no, estamos alrededor de 160 metros más o menos. 160, ok. Contempla que todavía esos están tapando la cochera. ¿Y la puerta de qué material es, eh? ¿Es acero? Es acero Ujú. y le hicimos en esta pieza de encino, Ok. pero cuando pusimos el louver de afuera, el de aluminio, me brincaba mucho el tono del aluminio contra este tono de la madera. Entonces decidimos pintar por la parte de afuera de negro Le dimos y nada más dejar la textura. Ok. Y resulta que se ve más elegante por fuera, se ve bastante elegante con aquel. Y ya Ujú. por dentro, como tenemos pura madera clara, Ujú. pues ya empieza a jalar bien. Muy, muy bien. Excelente. A ver, platícame desde aquí, porque me gusta mucho esa intención de la madera. Aquí lo que buscábamos era generar como un lambrín Ujú. de madera que pues, no se vieran dónde están los muros, sino se pudiera apreciar completo un solo material y solo toques de color. Entonces, bajas y solo tienes un pasillo iluminado completo
Digo, obviamente te das cuenta dónde están las puertas por las chapas, pero todo el material es melamina. Qué interesante, ¿eh? Me encanta que sean de piso a techo y que le metieron la iluminación. Ya entendí, o sea, esa puerta era del pasillo de las habitaciones, no era una habitación como tal. Para mí es importante tener una puerta de servicio, sobre todo si cambiamos este modelo de casa, como así. ¿Por qué? Porque, no sé, supongamos, ya ahorita, digo, ya mis hijos son un poco más grandes, pero he llegado a las noches con ellos después de una fiesta. Ajá. Solo abro la puerta de aquí y los solos pasan, no tengo que seguir con ellas cargando, ¿sabes? Claro, O si, y pensando también, si alguien se enferma, es más fácil que salgas, te metan directamente a planta baja y te bajen un plato de comida. claro. Entonces, Claro. pensando en esa estrategia, siempre quisimos tener una puerta de servicio. No sé si se use como tal, pero a lo mejor en la prisa ya no quieres. Pero si no necesitas subir, Ujú. puedes salir directo por aquí. Claro, o sea, yo creo que la deben de usar bastante, ¿verdad? Mucho. Sí. Sí. Ya, Mucha gente nos criticó porque no pusimos un baño ahí. Ajá. Ok. O sea, porque pues, se sacrificó el espacio, que probablemente tuviera que un baño ahí medio raro, pero te hubiera cabido para esta recámara. Ok. Pero sacrificábamos la practicidad de esto y la iluminación de este pasillo. Sí, que la verdad sí se agradece mucho. Ok. Y aquí tienen los 244 Ujú. para que estas fueran hojas completas. Perfecto. Pero Ah, no sé claro. Que era perfecto. Sí, siempre buscamos no tratar de tener menos desperdicio en los diseños que hacemos Ujú. para que, porque luego se va la mitad del material ahí tirado. Entonces, Sí, no. Súper. entonces aquí, por ejemplo, en la primera habitación, la que tenemos aquí, Me encanta ver este tipo de bisagras. Ok. Esta es la que queda orientada hacia el frente. hacia la cochera. Son habitaciones que les queda perfectamente una cama queen, Ujú. un escritorio de muy buen tamaño. Más o menos tenemos 320, Sí, 320 por 360. 320 por No, 360. estas son de 320. La de 360 es la principal. Perdón, 320 por 3, 320 es casi un cuadro. Es como un cuadrado, ¿verdad? Sin contar el closet. sin contar el closet. Sí, Pero, closet. pero me encanta el diseño del escritorio pegado al closet. Está bastante buena esa Y esquina, mira. ¿eh? Es que sabes que todo mundo bueno, de hecho, en las conversaciones que hemos logrado tener con mucha gente, lo más difícil a veces es terminar de amueblar tu casa. La haces padrísima. Y ya llegas y sin dinero para terminar de amueblar. Entonces, buscamos que esta casa tuviera los muebles que de repente son los que más rompen con lo que diseñaste, ¿no? Ajá. O sea, el tener un escritorio integrado con lo que, porque va a ser una habitación para un niño, un adolescente, Ujú. alguien. Entonces, tienes un espacio para trabajar, tu área de colgado, tu área de cajonera, un área de parchero. O sea, pues diseñamos Todo. buscando esa practicidad para quien habite en esta habitación. Entonces, si llegan muebles ajenos, no rompen. Ajá. O sea, digo, los peluches. Pero volvemos al mismo, no se siente como, ay, le faltó, Claro. se ve solo. Entonces, toda la carpintería buscamos que se integrara. Ujú. Está buenísimo, ¿eh? La verdad que les quedó muy bien. Me encantó. ¿Y el piso de qué es? Vinilo. ¿Es Es vinil? Imitación madera. Entonces también si llegas mojado, si llegas lo que sea, no pasa nada. Aquí, como en el hotel, le pusimos estos separadores de piso igual que la placa que teníamos en el hotel. Ah, es que estos son no, lisos. esta es la placa lisa. Ok. Ah, Muy no sé. bien. Bueno, ahorita te vamos a enseñar un detallito de eso. Esto, por ejemplo, para que no pegues las puertas, siempre te ponen el closet aquí y te recorren la puerta para acá y entonces se empieza a sentir más chiquito este espacio. Sí. Entonces decidimos mejor dejar una cajonera, este espacio que sigue siendo útil, Ujú. pero ya no te quita esta Los cosa 60. de 60 de recorrerte acá. Ujú. Otra maña que tenemos aquí, tenemos muy poco espacio. Este es el único muro que tenemos de carga aquí abajo, Ok. porque el closet hace la función del muro separado entre las dos habitaciones. No hay muro. No. Aquí en medio no, No. este es un mueblezote. Ok. Entonces con la ropa y con todo se aísla muy bien el ruido Ujú. y te ganas 18 centímetros muy buenos Para la recámara. para las recámaras. O sea, bueno, pon tu 10 centímetros, pero esos 10 centímetros son la diferencia entre que pasa allá o no. Claro. Y entonces, a ver, no entendí el muro de carga. El muro de carga es Tenemos este pedacito de muro Este de pedacito. carga. Bueno, los que se ven. Esto está agarrado. Este tabla roca y el de allá. Ok. Tenemos laterales. Digo, Ajá. abre la puerta. Este. Ajá. ¿Qué es Y va a la llegar escalera? hasta donde empieza la habitación. Y ya. Ok. Casi no tiene muros la planta baja. Porque todo esto se resolvió una hoja de tabla roca, una hoja de melamina. Ya. Buenísimo. Le bajaron también al costo un poco, ¿verdad? Fíjate que Menos albañilería. mucho menos a la bañilería. El problema aquí es que era la primera vez que lo hacíamos, entonces era un
O sea, Prueba y error. pero ya sabiéndolo, la verdad es que es muy... Y fíjate, el espesor de los muros es muy... Son 10. Sí. Claro. Entonces sigues ganándole al espacio de acá y al espacio de allá adentro. Sí. Es una casa muy europea en ese sentido también. Ah, me gusta esto. Aquí crece un poco. Exacto. Ahorita te voy a explicar. Venga, aquí está la otra habitación. Es muy parecida. Es como la que quedaría como más encerrada. Está buenísimo el dinosaurio. Sí, ¿a poco no? Oye, está padre, ¿eh? Y entonces ya voy entendiendo. Aquí ya estamos en el límite del... No, No, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la red? Ajá. Está aquí arriba. Su forma de iluminación de esta habitación tenemos un pequeño patiecito, por así decirlo, que es el que le permite iluminar. Y ventilar al baño. Ok. Entonces, aquí iluminamos, tenemos nuestros aires acondicionados. Para no tenerlos en la azotea, ¿verdad? Sí. Que no Porque hay. ya tenemos, Ajá. nuestras habitaciones están en planta baja. Claro. Entonces no me los resguardamos y ya tenemos nuestro espacio. Ah, esto ayuda muchísimo, ¿verdad? La red ayuda a ventilar, iluminar este espacio. Hasta el baño, ¿verdad? Lo ventilan bien. Sí, Y pusimos este más afuera para que también te ayude un poco con el baño. Ajá. O sea, tú cierras aquí el mosquitero, te quitas de bronca. O sea, esta puerta puede estar abierta todo el tiempo y ventila muy bien. Ah, ok. Y cambiamos el sentido de la cama. Ujú. Es exactamente las mismas dimensiones. no los digo, tiene este patiecito, pero es exactamente igual que en la otra. Ah, está perfecto. Normalmente aquí, digo, pusimos el aire acondicionado por el tema de frío. Ujú. Obviamente estamos en un valle. Aquí llegan las corrientes de frío más fuertes, entonces en la temporada de frío es más frío. Entonces pusimos un aire frío caliente, pero la verdad es que no lo hemos usado muy poco. ¿No? Prácticamente todo el año estamos a esta temperatura Sí. aquí abajo. Acabamos de estar arriba. ¿Sentiste la temperatura que estábamos arriba? Ajá. Estamos aquí abajo. Que sí, Sí. estamos todo el tiempo. Es la ventaja de tener las habitaciones también abajo. Claro, Son no les mucho da el más sol, son más frescas. Y el calorcito que se genera ahí arriba mantiene la temperatura aquí abajo. Está muy bien, ¿eh? Realmente muy, muy buena solución. Muy Ahora enséñale creativa, tu ¿eh? zona favorita de la casa. Porque mi zona favorita. Yo siempre me peleo con que pongan el cuarto de lavado así horrible. Entonces, aquí busqué diseñar un área de lavado Wow. y de blancos. Buenísima. Abajo de la escalera, que O sea, es aquí- una bodega. Aquí tengo mi Hasta bodeguita, donde pues almaceno como todas las cosas de limpieza, ¿no? Tengo un pequeño, la verdad es que ya prácticamente nadie lava, entonces tengo esta, o sea, tiene Pero esto es plano. Ok. Desde- Adelante, si quieres. Ajá. Entonces, pues a mí la verdad es que el lavadero la usamos muy poco, ¿no? Más que para lavar los trapos, o refregar algo, pero la verdad usamos ya lavarlo. Entonces ya, esta es una lavasecadora. Pues Excelente. aquí tengo, digo, la verdad, tiendo muy poco. Entonces, pero aquí pongo mi lavadora y me voy a trabajar. Cuando regreso ya está lista. Entonces, ya estamos. Y sí funcionan bien, porque yo tuve una alguna vez y nunca secaba perfectamente. Quedaba un poquito húmeda. La sacas Bueno, 5 minutos y queda. ¿Sí? o sea, le tienes que poner a orear. O sea, por ejemplo, yo, la verdad es que cuando yo regreso, pues ya regresé 8 horas después. Ajá. Ya está seca. O sea, yo llego y ya. Y a mí lo que me gustó de es que no me la hace chicharrón, porque llegué a probar unas que las hacía chicharrón. Ok. Entonces no tengo problema para la planchada. Entonces ya. Ah, buenísimo. Y Dato ya. curioso, esta casa no tiene gas. Whirlpool. Ah, nada de gas. No, Todo es eléctrico. Todo es eléctrico. Excelente. Y, por ejemplo, tenemos un calentador solar. Ujú. Pusimos para apoyar cuando sea invierno este calentador eléctrico. Cuando no llega la temperatura que nosotros lo tenemos, por ejemplo, ahorita está a 43 grados. Si por algo, cuando baja el agua no está a esa temperatura, se prende. Si no, no se prende. Genial, ¿no? Entonces casi no consume nada de electricidad. No, estamos... Y qué chiquito está, ¿eh? Es que No, es para un está- solo servicio, pero como ya viene precalentada, Ajá. toda la planta alta tiene el solar, entonces no necesitamos mandar una... O sea, tiene su línea de agua caliente, todo, pero tienes el calentador solar. Y aquí abajo. ¿Y qué profundidad le dieron a este closet? Tiene 1 metro. Aquí está la rampa de la escalera. De hecho, es la rampa de la escalera. Hacen este muro delgadito de tabla Esa- roca. Perfecto.
Con un Entonces, metro. yo llego ya, digo, ahorita porque se las ando presumiendo, ¿no? Pero llego y así de, ¡escondan todos! Y este espacio, eso es lo que tendrías que necesitar para un cuarto de servicio. Ya lo tienes aquí que te da más, te estimula toda esta zona. Porque aquí se genera en realidad la mayor parte de ropa sucia. Sí, no tiene sentido. No, es que ya las lavasecadoras pues cambian todo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Digo, hay gente que sí les gusta seguir tendiendo y demás. Y Y la señora también lo hace, ¿no? Hacemos el truco. digo, solo con ciertas cosas. Y luego acá tenemos el baño compartido Ah, de los chavos. de los chicos. Ventilando naturalmente. Súper bien. ¿Ya viste el detalle del lavabo? Es placa. Es placa. Órale. Buenísimo. Es una placa doblada, todos los lavabos lo tenemos igual. Y se ahorran las cubiertas. Sí, es una placa doblada. Y como viene la placa, Ujú. le ponemos el Barniz. y así se queda. Buenísimo. Y entonces te esconden los accesorios del portarrollos. Se ve súper delgadito. Si te asomas de aquel lado, vas a ver que se ve súper delgadito el. Ah, qué elegante. Exacto. Te esconde el portarrollos, ya entendí. Si es que todo el mundo lo pone así de aquí, donde se ve acá. Ajá. Para presumirlo. Miren que compramos del acolchonadito. Sí. Este es el único plafón que tenemos en planta baja. Ok. Ah, esos rieles de luz. No, Lo pusimos para Aquí pasa toda la toda línea de- la línea de las tuberías de los aires acondicionados. Y tenemos pues la regadera, esa la empotramos en techo. está genial, así no andas salpicando. Sí. ¿Y qué dimensión tiene el baño? 260, 70, 70. 270 por 140. 140 más o menos. Ah, está buenísimo. Y hasta las jaboneras, ¿va? Chiquitas, pero bien colocadas. Me encanta. Y ahora vamos. Y todo es una cabina, ¿verdad? Aquí todo es una cabina forrada de Exacto. azulejo. Sí. Se siente como prefabricado todo, Sí, me mira, encanta. te van a cerrar la... ¿Cierras? Pero jóvenes, ahora estamos solos ustedes y yo. Muy bien. Sí, se siente la cabina. Exacto. No, me encantó. Se siente muy bien hecho, me gusta eso. Y luego pues, tenemos la habitación principal. A toda la luz, ¿eh? Ah, qué bonito. Ah, pues la recámara principal está perfecta. ¿Qué dimensiones tiene? 360 por. 4,000. No, también como 3. Casi también 360. Ustedes diseñaron la cabecera. Está muy bonita. Discreta, pero cómoda. Los loburos también. Sí, todo buscamos que ya tenemos al carpintero aquí. Ah, está perfecto. Y luego con ventilación cruzada. No. La idea es que, como teníamos norte, queríamos que entrara en algún punto un rayo de sol. Entonces, por eso abrió esa ventanita. Ok. Pero no la pegamos. Ahí vas a ver que, por ejemplo, no la pegamos a la esquina, que hubiera sido lo lógico. Ajá. Por experiencia, ya sabemos que el yeso nunca queda totalmente plano. Entonces, cuando le da la luz así exactamente en el canto, Ajá. a veces empieza a ver como si tuviera celulitis el muro. El muro. Entonces, con esa separacioncita de 10 centímetros, parece que es una columna, que no lo es, realmente es un tema de practicidad. Ya le quitas esa sensación al muro, porque nos pasó en casa para venta que nos decían que estaba mal hecho el muro. Y Claro. tú lo ves a estas horas y se ve así, pero cuando llega la luz, y ahí están ya los chamacos arriba. En la red, ¿verdad? Claro. Mira. Y ya ¿Ya? cada vez más el pasto sintético, ¿verdad? Es que ¿cómo le haces aquí con un pasto natural y el O sea, jardinero y Sí, el claro. reguero? ¿Qué está pasando aquí? ¿No les da miedo? Ya vi. No, ustedes la pasan bien, muchachos. Muy bien. Y aquí, pues, Para una la recámara está la bien. recámara tiene su propio... Claro, su propio ambiente. No, está buenísimo. Necesito cortinas para que te vean los vecinos, ¿no? Digo, No, tiene no. sus blackouts, pero por luz. Claro. Pero no es por privacidad. Ujú. No, se resolvió perfecto. Y esta tiene su baño, ¿verdad? Acá Sí, está, claro. baño y vestidor. Ajá. Digo, Que sigue los 2 metros, entonces, no, menos de 2 metros, ¿verdad? ¿ese? Este baño El ancho del baño. tiene un 2 metros. No, tiene 1.40. Sí, porque Un 50. la escalera está Ah, donde tú sí. estás. Ah, es que con el vestidor, ya sé. Mira, aquí está, tenemos nuestro vestidor. A nuestro ver. baño. El Qué vestido se bonito abre. el mueble
con tocadores. Digo, aquí está la escritorio. puertita, digo, es una puerta corrediza, buscando que no te estorbe cuando así de, ya sabes, todos abrimos, entonces una puerta corrediza, Ok. y ya entramos y se divide en dos, ¿no? El área del vestidor, que obviamente sí es muy amplio. Aquí está la clave del éxito. O sea, aquí sí crece a dos, Sí, porque el pasillo exacto. está muy bien, ¿eh? ¿Y este mide cuánto? ¿3? Más de 3, ¿verdad? Sí, son 50. 1, 2, 3, más o menos. 3 por 2. Y te queda un espacio como de 1 metro aquí, ¿verdad? Para Ajá. caminar. Exacto. El fondo del mueble No es es- el fondo, es el lateral de la zona de lavado del mueble. No hay de- muro ahí. No hay muro. Claro, es que esa es la clave, ¿verdad? Se quitaron 10, 10, 10, 10 por Es que todos si lados. empiezas a ganarle 50 centímetros que no tienes. Ajá. En un terreno tan chiquito necesitas El mayor espacio jalar. posible. De esos 10 centímetros hacen la diferencia. Es oro. 5 centímetros son oro. Sí, y luego pues Otra vez el mismo tema. la misma. Qué bien, ¿eh? Muy ordenado aquí con estas canastas. Sí, luego yo, por ejemplo, yo sí que tengo mi kit de maquillarme, aquí tengo mi cajoncito para mis cosas, para guardar el tema de shampoos y eso. O sea, busqué que la carpintería lograra resolverme desde antes Ajá. todo lo que Que no necesitaba. tuvieras que andar comprando accesorios que para Porque esto. todo esto van rompiendo el diseño que quieres lograr, Ujú. ¿sabes? Entonces, aquí tengo todas mis toallas, ¿ya? Y ya, aquí pues, la regadera. La regadera con muro. No, pues está perfecto. El monomando de lado para que no tengas que mojarte todo. El monumento acá. Ajá. Miren, a mis clientes que me los pidieron allá abajo para que vean, ¿eh? Luego no me lo quieran cambiar. Está muy bien, pues es que es muy práctico. Me encanta porque todo está diseñado al milímetro, pues, o sea, no se desperdicia, no se siente ni sobrado ni pequeño. O sea, este baño tiene, como decían ustedes, 1.20, 1.40, 1.40. 1.40 aquí. Y mira, cierras y aquí tienes ya tu espejo de cuerpo completo. Tienes tu espejo de cuerpo completo. Perfecto. El que hacía falta, el mecanismo muy bien de la puerta corrediza. Y la puerta corrediza es una hoja, pues, o Es sea, ni una siquiera es el ancho de... No, es una hoja. Sí, Es la ¿no? hoja. Con sus dos jaladeritas. O sea, tienes tu jaladita de este lado cuando estás adentro y Y la por otra por fuera fuera. tienes tu propia jaladera. Perfecto. Las casas que se diseñan y construyen los arquitectos son las mejores porque ustedes de verdad tienen la oportunidad de decidir y diseñar todas esas cosas que muchas veces los clientes pues ya no quieren gastar en ¿verdad? Es que no lo ven. Ajá. Entonces, desafortunadamente no logran entender cuando nosotros les decimos esto. Entonces, la idea de esta casa, obviamente es una casa para venta, pero lo que queríamos era llenar todos esos espacios y huecos que luego se quedan y que nosotros también nos quedamos con esa sensación de no quedó como me hubiera gustado que le viera el cliente. Ajá. Entonces decidimos hacer una que sí quedara como nosotros la queremos, que alguien la disfrute y la sienta, Claro. porque no es lo mismo que, ay, ¿sabes qué? No tienes canceles de baño, no tienes esto. Entonces vas a Home Depot y te compras el mueblito que apenas ni siquiera le dio y luego te faltó más cosas, ¿no? Entonces, Y de otra madera que no es el tono de la otra madera de tu casa. Sí, 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 sí. entonces cuando ya vas pensando en el global de la necesidad de la vivir, entonces creo que fue un buen resultado. Digo, creo que mejoraríamos algunos aspectos, pero No sé si muchos, la verdad se ve bastante completa. Sí. Bastante. Estrella Michelin, jóvenes. Muy bien. Otro detallito curioso. Si pintas tú de oscuro esto, O sea, el color ajá. de la ropa jala más. O sea, por ejemplo, nosotros Y se no hace la tenemos entrada de- fondos. Este sí es un muro de mampostería. Entonces, para no ponerle fondos a todo y encarecer un poco más la carpintería, decidimos pintar de oscuro toda esta parte. Entonces, ya no tienes el muro blanco. Entonces, si yo pongo mi ropa, sí. Ya ¿No se acuerda? coche No se ve blanco. siempre. Oye, se ve genial ese truco, ¿eh? Y hace que se sienta más ancho de lo que es. Porque el mismo color hace que nada La más. profundidad, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué color es? ¿Como azul marino, negro? Se llama Dark. Dark Vader o algo así. Una cosa así, ¿eh? Sí. Ah, pues perfecto, ¿eh? Felicidades. Qué manera de aprovechar el espacio en todo. Pero la están vendiendo. La estamos vendiendo. Entonces, Esta sí, casa fue realmente para venta.
nos venimos acá porque pues, era experimento, ¿no? Queríamos ver si sí Sí. jalaba esto. ¿Cómo le comentábamos a la gente que quiera venir? ¿Sí se puede vivir en este estilo de casa o este tipo de casa? En papel todo el mundo nos criticaba porque cómo vas a mandar tu recámara abajo. Cada vez Loco, eso no funciona. estamos locos. No, simplemente es una idea creativa. Es una idea que juega y que resuelve de forma divertida. Exacto. ¿No? Y buscamos que se sintiera una casa más grande, ¿no? Digo, simplemente. Si juegas un poquito con luz, con colores, con esas cosas, no necesitas el espacio enorme. O sea, no necesitas la recámara que tiene todavía la sala y da todo, pues mejor regálale un jardincito. Claro. Y tiene su hamaca y entonces yo creo que esa hamaca la usas más que la salita que te ponen ahí porque ya no ocupó nada más, o sea, porque ya no sabes cómo tapar el espacio. Ah, está buenísimo. Y este Buenísimo. caso también quita un poquito el mito de que los arquitectos hacemos cosas muy caras. Sí. Claro. La verdad es que cuando menos presupuesto hay es cuando te pones más creativo y luego a los arquitectos no nos dejan ponernos creativos porque creen que les va a salir más caro eso. Ajá. Entonces, era también un poquito quitar ese mito de siempre de que no, es que si contrato a un arquitecto me va a salir carísima la obra. Pues por el precio que costó esta, la verdad es que hay casas más chiquitas que costaban más caras. ¿En cuánto estaría vendiéndose esta casa? Pues yo creo que está como en 3.800.000 más o menos por el costo del terreno. Bastante bien, 3.800.000. Sí. Llame ya, jóvenes. Y se podría vender así a puerta cerrada casi, o sea, 4 millones ya con muebles, con todo, o sea, casi nada más sacar la ropa y que se quede todo. Todos los muebles se compraron nuevos, todo, o sea, se hizo, pues aquí porque se había pensado para venta. Nos venimos los fines de semana para darle mantenimiento, para que no se cayera la casa por estar sola, y nos acabamos encantando. Y se vinieron más y más. Y más, y más, Es que y más. ya, la verdad es que disfrutas mucho el estar aquí. Claro. No, se siente como si estuviéramos realmente en otro país también un poco, insisto yo, esta arquitectura te transporta a otro lado, Un poquito, es que era buscar la arquitectura nórdica, estos colores claros. ¿verdad? Otra clave del éxito es poner colores claros en espacios chiquitos. Sí, 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 es que les gusta mucho a veces estas maderas oscuras, pero no ayudan a la amplitud. Estas maderas claras se siente iluminado, se siente alegre. Ah, abajo de la escalera hay una bodeguita. Ah, ya Por la si vi. todavía era poco, ¿Tienes almacenamiento ahí? aquí abajo. Ah, es mi bodega. Sí, la tengo cerrada. Pero está de muy buen tamaño, digo. Ah, excelente. Es la covachita de mi La abuela. famosa cabacha. Donde guardamos todo lo de Navidad y un sinfín de cosas más. No desperdiciaron 1 centímetro, jóvenes. Y aquí, pues, sales. Si está lloviendo aquí, esta cosa te tapa todo el tema de agua. O sea, igual, si te ayudan en esta salir. Caen perfecto los dos carros. Queda un poquito más salido porque tuvimos que jugar un poquito con eso, ¿no? De las restricciones. Ujú, Porque realmente, pues el carro llega aquí, pero sigue estando en tu terreno. claro. Nada más. Por eso pusimos la grava, no le pusimos ya plantitas y cosas porque se las van a echar con el carro. Pues qué recorrido, jóvenes. Muchas felicidades, de verdad. Gracias. Gracias. Es una de las casas más creativas que hemos visto. Y en un terreno de 7 por 20. 20. ¿Cómo los podemos contactar? Pues pueden buscarnos en Instagram. Estamos como Arteaga Helguera. Pueden mandarnos ahí un mensaje, ¿no? Facebook estamos como Arteaga Helguera Arquitectos. ¿Y qué más tenemos? Pues la página es arteagahelguera.com. Excelente. Pues jóvenes, si hay alguien que esté interesado en adquirir la casa, también contáctelos y muchísimas gracias por Al compartirlos. contrario, qué bueno que vinieron, bienvenido. Es un gustazo, jóvenes. Yo soy el arquitecto Aram Cota Paredes. ¡Adelante!